Ninguna pérdida es en vano. Reflexiones espirituales para sanar el corazón. La vida es un viaje marcado por comienzos y finales, por encuentros y despedidas, por alegrías que iluminan nuestra alma y pérdidas que parecen oscurecer nuestro horizonte. Todos, sin excepción, en algún momento hemos enfrentado el vacío de perder algo o alguien que formaba parte de nuestra existencia. Puede ser un ser querido, un sueño que no se cumplió, una relación que terminó, un proyecto que fracasó o incluso una versión de nosotros mismos que quedó en el pasado. Y en ese instante, el corazón parece desgarrarse, la mente se llena de preguntas sin respuesta y el espíritu siente que todo carece de sentido. Sin embargo, las tradiciones espirituales de diferentes culturas y filosofías coinciden en una enseñanza profunda. Ninguna pérdida es en vano. Cada experiencia dolorosa, aunque parezca injusta o incomprensible, guarda en sí una semilla de transformación, un aprendizaje oculto que solo puede revelarse con el tiempo, con paciencia y con una mirada interior capaz de trascender la superficie del sufrimiento. La pérdida no es un castigo ni un error del destino, sino parte de un tejido mucho más grande en el que la vida nos invita a crecer, a soltar, a confiar y a renacer. Sanar el corazón después de una pérdida no significa olvidar, reprimir o fingir que nada ocurrió. Al contrario, significa honrar lo vivido, permitirnos sentir lo que duele y, poco a poco, descubrir que incluso en la herida hay una puerta hacia lo sagrado. El camino espiritual nos recuerda que lo que se va deja espacio para algo nuevo, que el vacío no es ausencia sino posibilidad, y que en lo invisible se encuentra la verdadera fuerza que sostiene nuestro ser. En este texto extenso recorreremos 5 reflexiones espirituales para comprender y sanar el corazón frente a la pérdida. Cada reflexión será como una lámpara que ilumina una parte del camino, desde aceptar la inevitabilidad del dolor hasta descubrir la sabiduría que emerge cuando miramos nuestras heridas con ojos de compasión y esperanza. La intención no es negar el sufrimiento, sino mostrar que al atravesarlo podemos llegar a una profundidad interior donde encontramos paz, propósito y un sentido más amplio de la existencia. Prepárate para adentrarte en un viaje de autoconocimiento y de sanación, donde cada palabra busca recordarte que nada de lo que has perdido carece de valor. Todo tiene un propósito en el gran misterio de la vida, y cada lágrima puede convertirse en fuente de crecimiento espiritual. Aceptar la pérdida como parte esencial del camino de la vida. Aceptar la pérdida no es un gesto pasivo ni un acto de resignación fría. Es uno de los mayores desafíos del alma humana. La mente tiende a resistirse, a cuestionar, a rebelarse contra lo que siente como injusticia. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué tenía que suceder? Son preguntas que emergen de lo profundo, cuando algo que amamos se nos escapa de las manos. Pero la espiritualidad nos enseña que la aceptación es la puerta que abre el sendero de la transformación, porque mientras luchamos contra lo inevitable, nos mantenemos encadenados al sufrimiento. Aceptar no significa aprobar ni justificar lo sucedido, sino reconocer que aquello ocurrió y que no está en nuestro poder cambiarlo. La vida, en su infinita complejidad, nos coloca frente a situaciones que escapan a nuestro control. Nacemos y morimos, conocemos y nos despedimos, creamos y perdemos, y ese ciclo no depende de nuestra voluntad. Lo que sí depende de nosotros es la forma en que elegimos atravesar la experiencia, con resistencia que prolonga el dolor o con apertura que permite aprender de él. Cuando aceptamos la pérdida, comenzamos a liberar la energía que antes se desgastaba en negar, en luchar contra lo irreversible, en alimentar la ilusión de que todo podría ser como antes. La aceptación no borra el dolor, pero lo transforma en un dolor con sentido, en una herida que empieza a cicatrizar.
Es entonces cuando podemos descubrir que incluso en lo que se fue hay un regalo oculto, un llamado a despertar una parte de nosotros que permanecía dormida. Aceptar también implica reconocer la fragilidad y la impermanencia de la vida. Nada dura para siempre en este plano, ni las personas, ni los objetos, ni las circunstancias. Todo está en constante movimiento, en un flujo que nos recuerda que no somos dueños de nada, solo guardianes temporales. La pérdida, aunque dolorosa, nos devuelve a la humildad de comprender que somos parte de un universo en continuo cambio. Esa comprensión, lejos de debilitarnos, nos conecta con una fuerza interior capaz de sostenernos en medio de la tormenta. Las tradiciones budistas hablan de la impermanencia como una de las verdades más profundas. Todo lo que nace está destinado a transformarse. Aceptar esa verdad no nos priva de amar ni de valorar, sino que nos invita a vivir cada instante con más plenitud, sabiendo que lo que hoy tenemos mañana puede no estar. Cada pérdida, por tanto, es también un recordatorio de la importancia de agradecer lo vivido, de no dar por sentado lo que tenemos y de amar con mayor intensidad mientras la vida nos lo permite. Pero la aceptación no es un proceso inmediato. Requiere tiempo, paciencia y compasión hacia nosotros mismos. Habrá momentos en los que sentiremos que retrocedemos, que la herida vuelve a abrirse, que el recuerdo nos desgarra de nuevo. Y eso también es parte del proceso. Sanar no es lineal. Es un movimiento en espiral donde poco a poco vamos ascendiendo, aunque a veces parezca que estamos en el mismo lugar. Lo importante es no juzgarnos, no exigirnos superar el dolor en un plazo determinado, sino permitir que el corazón encuentre su propio ritmo para aceptar. Cuando finalmente logramos dar ese paso, descubrimos que aceptar la pérdida no es perder más, sino empezar a ganar. Ganamos libertad interior, ganamos serenidad, ganamos la posibilidad de mirar hacia adelante sin estar atados al pasado. Y sobre todo, ganamos la certeza de que ninguna pérdida fue en vano, porque todas nos han moldeado, nos han hecho más conscientes y nos han acercado a lo esencial. Aceptar es, entonces, el primer acto de amor hacia nosotros mismos después de la herida. Es el inicio de un camino en el que la pérdida se convierte en maestra y el dolor en fuente de sabiduría. Y aunque cueste, aunque parezca imposible, el corazón humano tiene una fuerza infinita para reconstruirse una y otra vez, siempre que le demos el espacio de hacerlo desde la verdad y no desde la negación. Por eso, cuando la vida te quite algo que amas, no te castigues ni te encierres en la resistencia. Llora, siente, expresa tu dolor, pero recuerda que en algún momento será necesario soltar. Y cuando sueltes, sentirás que el peso disminuye, que el aire vuelve a entrar en tus pulmones, que la esperanza empieza a asomar de nuevo. Ese es el regalo de la aceptación, transformar lo que parecía un final en un comienzo. Si esta reflexión te está ayudando a ver tu pérdida con otros ojos, te invito a suscribirte a este canal para seguir profundizando juntos en el camino espiritual de la sanación. Tu apoyo nos permite compartir más mensajes de luz y esperanza para corazones que, como el tuyo, buscan encontrar sentido en medio del dolor. El dolor como maestro espiritual. El dolor que acompaña a la pérdida es una de las experiencias más universales y al mismo tiempo más íntimas que puede vivir el ser humano. Nadie está exento de él, pero cada persona lo atraviesa de manera distinta, con su propio ritmo, con sus propias heridas y sus propias resistencias. Lo cierto es que, aunque lo percibamos como un enemigo que queremos evitar a toda costa, el dolor puede convertirse en el maestro más profundo y transformador de nuestra vida si nos atrevemos a escucharlo en lugar de huir de él. En nuestra cultura se nos enseña con frecuencia a escapar del dolor,
a silenciarlo con distracciones, a ocultarlo bajo una máscara de fortaleza, a apresurarnos a continuar como si nada hubiera ocurrido. Pero la espiritualidad nos muestra un camino diferente. El dolor no debe ser reprimido ni negado, sino abrazado y comprendido, porque en su interior guarda una verdad esencial. Solo cuando permitimos que el dolor hable, cuando lo sentimos de manera consciente, se revela como un mensajero que nos invita a mirar hacia adentro y descubrir lo que aún necesita ser sanado. El dolor nos obliga a detenernos, a interrumpir el flujo automático de la vida, a cuestionar lo que antes dábamos por sentado. Es incómodo porque nos confronta con la fragilidad de nuestra existencia, con la incertidumbre de un mañana que no podemos controlar. Pero también es valioso porque nos conduce a una profundidad interior que quizás nunca habríamos explorado de otro modo. Muchas personas descubren su verdadera fuerza, su vocación espiritual o su capacidad de empatía justamente después de haber atravesado momentos de sufrimiento intenso. Es como si el dolor fuera una iniciación, un fuego que quema lo superficial para revelar lo esencial. Cuando una pérdida nos atraviesa, es común sentir que la vida pierde sentido, que todo lo que conocíamos se derrumba. Y de hecho, eso es lo que ocurre. El dolor nos obliga a dejar morir una parte de nosotros mismos, una identidad, una etapa, una historia que ya no puede continuar. En ese vacío, en ese derrumbe, tenemos la oportunidad de nacer de nuevo, de reconstruirnos desde un lugar más auténtico. Si nunca hubiéramos experimentado el dolor, probablemente viviríamos en una superficie cómoda pero vacía, sin conocer la profundidad de nuestro propio ser. El maestro espiritual, que es el dolor, nos enseña varias lecciones. La primera es la vulnerabilidad. El dolor rompe nuestras defensas, nos muestra que no somos invulnerables ni autosuficientes, que dependemos de otros, que necesitamos apoyo, que no podemos controlar todo. Y en esa vulnerabilidad se abre la posibilidad de la conexión más auténtica con los demás. Cuando nos atrevemos a mostrar nuestro dolor, descubrimos que no estamos solos, que hay otros que también sufren, que la compasión mutua nos une más allá de las apariencias. La segunda lección que enseña el dolor es la humildad. Nos recuerda que somos pequeños en comparación con el misterio de la vida, que no tenemos todas las respuestas, que no podemos manipular el curso del destino a nuestra conveniencia. La humildad que nace del dolor no es humillación, sino apertura. Es la disposición a aprender, a dejar que la vida nos guíe, a reconocer que incluso en la pérdida hay una sabiduría que supera nuestro entendimiento. Otra lección esencial es la compasión. Quien ha sufrido profundamente sabe reconocer el sufrimiento ajeno. El dolor nos abre el corazón, nos hace más sensibles, más atentos a la fragilidad de los demás. Personas que antes eran indiferentes se vuelven cuidadoras después de una pérdida. Quienes antes juzgaban con dureza aprenden a comprender sin criticar. La compasión es uno de los frutos más preciosos del dolor, porque nos conecta con lo divino en nosotros mismos. También el dolor enseña la resiliencia. Descubrir que podemos atravesar lo impensable y aún así seguir adelante es una revelación transformadora. Al comienzo creemos que no seremos capaces, que la herida nos destruirá, pero paso a paso, día tras día, encontramos una fuerza que no sabíamos que habitaba en nosotros. Esa fuerza no surge de la negación ni de la dureza, sino de la confianza en que lo invisible nos sostiene, en que existe un propósito oculto incluso en la adversidad. Es importante comprender que el dolor como maestro no se revela de manera inmediata. Al inicio, todo lo que sentimos es oscuridad, vacío, ausencia. Puede pasar mucho tiempo antes de que seamos capaces de ver un sentido, y está bien que así sea,
porque la transformación requiere paciencia. Pretender encontrar una lección mientras la herida aún sangra sería forzar el proceso. El dolor enseña en silencio, lentamente, como una semilla que germina bajo la tierra antes de mostrarse en la superficie. Un día, casi sin darnos cuenta, nos descubrimos mirando nuestra experiencia con otros ojos y comprendemos lo que antes era incomprensible. La espiritualidad de diferentes tradiciones habla del dolor como un camino de purificación. En el cristianismo se considera que el sufrimiento puede unirnos al misterio de Cristo y revelar la profundidad del amor divino. En el budismo, el dolor es parte de la condición humana y al aceptarlo con conciencia, podemos liberarnos del apego que nos ata al sufrimiento. En el sufismo, el dolor es visto como el fuego que consume el ego y permite que el alma se acerque al amado. Más allá de las creencias particulares, todas coinciden en que el dolor no es un castigo, sino un proceso que nos transforma y nos acerca a lo esencial. A veces, en medio del sufrimiento, no encontramos consuelo en palabras ni en explicaciones. Lo único que puede sostenernos es la experiencia de atravesar el dolor con presencia, de dejar que nos habite y poco a poco descubrir que no nos destruye, sino que nos reconstruye. El dolor nos invita a confiar, a dejar de querer controlar todo, a rendirnos a un misterio más grande que nosotros. Esa rendición no es derrota, es un acto de fe, un salto hacia lo invisible. Muchos testimonios de personas que han atravesado grandes pérdidas coinciden en que, después de un tiempo, logran ver que su dolor fue el inicio de un cambio profundo en su vida. Algunos descubren nuevas vocaciones, otros encuentran un sentido espiritual que antes no conocían, otros fortalecen su amor por la vida y por sus seres queridos. Nadie desea sufrir, pero una vez que el sufrimiento ha llegado, se convierte en una oportunidad de despertar, de crecer, de expandir la conciencia. El dolor como maestro también nos enseña a valorar lo simple. Cuando perdemos, dejamos de dar por sentado lo que tenemos. Un amanecer, una palabra amable, un gesto de cariño, la risa compartida, se vuelven tesoros invaluables. El dolor nos recuerda que la vida no está hecha de grandes logros ni de acumulaciones, sino de momentos de amor y de presencia. Y en esa sencillez descubrimos una paz más auténtica que ninguna riqueza material puede darnos. Pero hay que aclarar que no todos logran ver al dolor como maestro. Algunas personas quedan atrapadas en la amargura, en la ira, en la desesperanza, y es comprensible, el dolor puede ser devastador. Sin embargo, la invitación espiritual es a no quedarnos en ese lugar, a no dejar que el sufrimiento nos cierre el corazón. Si logramos abrirnos, aunque sea un poco, aunque sea lentamente, descubriremos que el dolor nos estaba mostrando el camino hacia una versión más plena de nosotros mismos. El dolor también enseña sobre la impermanencia de los estados emocionales. Al principio parece que el sufrimiento será eterno, que nunca desaparecerá. Pero con el tiempo nos damos cuenta de que incluso el dolor cambia, se transforma, se suaviza. No se trata de olvidar lo que hemos perdido, sino de aprender a convivir con ello desde un lugar diferente. Lo que antes era una herida abierta se convierte en una cicatriz que, aunque no desaparece, ya no duele de la misma manera. Esa cicatriz se convierte en testimonio de nuestra fortaleza, en recuerdo de lo que hemos aprendido, en símbolo de que sobrevivimos. En este sentido, el dolor nos invita a confiar en el proceso de la vida. Aunque no lo entendamos, aunque no sepamos hacia dónde nos lleva, hay algo más grande que nos guía. La vida no se equivoca. Cada experiencia tiene un sentido, incluso aquellas que parecen incomprensibles. El dolor es el mensajero que nos conduce a esa verdad, siempre y cuando estemos dispuestos a escucharlo con el corazón abierto. Por último,
El dolor como maestro nos muestra que la verdadera sanación no proviene de fuera, sino de dentro. Ninguna persona, ningún consejo, ninguna distracción puede sanar lo que no nos atrevemos a mirar. La sanación ocurre cuando decidimos entrar en nuestro interior y abrazar nuestro dolor con amor. Puede sonar paradójico, pero cuanto más nos resistimos al dolor, más nos atrapa. Cuanto más lo aceptamos y lo sentimos, más nos libera. Esa es la paradoja sagrada del sufrimiento. Se convierte en camino hacia la libertad cuando dejamos de huir de él. Por eso, cuando enfrentes una pérdida, no maldigas tu dolor ni lo consideres inútil. Recuerda que, aunque en este momento no lo veas, está cumpliendo una función sagrada en tu vida. Está moldeando tu corazón, está ensanchando tu alma, está preparándote para un nivel más profundo de conciencia. Ninguna lágrima que has derramado ha sido en vano, porque cada una de ellas está regando la semilla de tu transformación. Si estas palabras han tocado tu corazón y sientes que este camino de reflexión puede ayudarte a mirar el dolor con otros ojos, te invito a suscribirte a este canal. Así podremos seguir compartiendo juntos enseñanzas que iluminen la oscuridad y que recuerden a cada corazón herido que ninguna pérdida es en vano, que todo tiene un propósito y que la vida siempre guarda un sentido más grande de lo que imaginamos. La transformación interior que surge del vacío. Cuando una pérdida se presenta en nuestra vida, lo primero que experimentamos es un vacío. Un silencio ensordecedor que parece expandirse en cada rincón de nuestra alma. Un hueco que no puede llenarse con nada externo. Una sensación de que algo esencial nos fue arrancado. Ese vacío, lejos de ser simplemente ausencia, es uno de los espacios más misteriosos y reveladores del camino espiritual, porque es justamente allí, en ese hueco que parece insoportable, donde comienza la verdadera transformación interior. Al inicio, el vacío es aterrador. Nos sentimos incompletos, como si una parte de nosotros hubiera sido arrancada y ya nunca más pudiéramos volver a ser quienes éramos. Es una sensación de orfandad, de desorientación, de estar suspendidos en un limbo donde todo lo que antes nos sostenía dejó de existir. Queremos escapar de esa nada, llenarla con distracciones, con actividades, con personas, con ruido, porque el silencio duele, porque la ausencia pesa. Pero tarde o temprano comprendemos que ningún sustituto externo logra apagar ese eco interior, y entonces no queda más remedio que mirarlo de frente, que entrar en él con valentía, que permitirnos habitarlo en lugar de huir de él. El vacío tiene una función espiritual profundamente transformadora. Es el espacio donde muere la vieja identidad y comienza a gestarse la nueva. Así como la semilla necesita el silencio de la tierra oscura para romperse y dar origen a una nueva vida, nosotros también necesitamos pasar por ese aparente desierto para que algo nuevo nazca en lo más profundo de nuestro ser. El vacío nos despoja de lo que creíamos ser, de las seguridades ilusorias, de los apegos que nos definían. Nos obliga a confrontarnos con la pregunta esencial: ¿quién soy yo cuando lo que amaba ya no está? Y en ese cuestionamiento comienza un proceso de autoconocimiento que de otro modo no habría sido posible. La transformación que surge del vacío no se da de manera inmediata ni repentina. Es un proceso lento, silencioso, casi invisible al principio. El vacío actúa como un crisol donde se quema todo lo superfluo, donde se deshacen las máscaras, donde el ego pierde terreno. Nos sentimos vulnerables, desnudos, pero justamente esa desnudez interior es la que nos permite descubrir la verdad de quienes somos más allá de lo que teníamos o de las personas que nos acompañaban. El vacío nos enseña que nuestra esencia no depende de nada externo, que aunque perdamos, seguimos siendo. Esa es una de las revelaciones más liberadoras que puede surgir de una pérdida.
la certeza de que lo esencial en nosotros nunca puede perderse, porque no depende del tiempo, ni de las circunstancias, ni de las personas, sino que pertenece a una dimensión más profunda de la existencia. En muchas tradiciones espirituales se habla del vacío como una etapa iniciática. En el desierto bíblico, los profetas se retiraban para encontrarse con Dios en la soledad. En la práctica budista, el vacío es reconocido como la naturaleza última de todas las cosas, una impermanencia que, lejos de ser aterradora, revela la libertad de no estar atados a nada fijo. En el sufismo, el vacío se asocia con la aniquilación del ego, condición necesaria para unirse al amado divino. Todos estos caminos coinciden en algo. El vacío no es un castigo, sino un portal. Y aunque duele atravesarlo, quien se atreve a permanecer en él encuentra una transformación que lo eleva hacia una conciencia más amplia. El vacío después de una pérdida también nos enseña a soltar. Muchas veces creemos que necesitamos retener lo que se fue, mantener viva la ilusión de que todo puede volver a ser como antes. Pero el vacío nos muestra que aferrarse solo prolonga el sufrimiento. Soltar no significa olvidar ni dejar de amar, sino aceptar que lo que fue cumplió su propósito y que ahora es momento de abrir espacio para lo nuevo. En el vacío aprendemos que la vida no se detiene, que siempre hay un movimiento, que aunque una puerta se cierre, otra puede abrirse, y aunque al principio no sepamos hacia dónde conduce ese nuevo camino, confiamos en que el universo tiene un propósito mayor. Habitar el vacío también despierta en nosotros una capacidad de contemplación que antes estaba dormida. Cuando todo lo externo se desmorona, comenzamos a mirar hacia adentro. Descubrimos aspectos de nuestra personalidad, de nuestra historia, de nuestras emociones que antes pasaban desapercibidos. El vacío nos invita a la introspección, a escuchar el susurro del alma, a conectar con lo sagrado que habita en lo profundo de nuestro ser. Muchas personas que han atravesado pérdidas cuentan que, después del dolor inicial, encontraron en la soledad un espacio de encuentro consigo mismos, una oportunidad para descubrir su vocación, para conectar con su espiritualidad, para redefinir el sentido de su vida. El vacío se convierte así en un maestro silencioso que nos guía hacia una nueva visión de nosotros mismos y del mundo. Una de las transformaciones más significativas que emergen del vacío es la capacidad de vivir con mayor autenticidad. Cuando perdemos algo esencial, nos damos cuenta de que la vida es demasiado frágil para desperdiciarla en lo superficial. Lo que antes parecía importante pierde relevancia, y lo que realmente importa se vuelve más claro. Aprendemos a valorar el presente, a amar con más profundidad, a vivir con más conciencia. El vacío nos despoja de ilusiones, pero nos entrega a cambio una claridad que ilumina nuestro camino. El vacío también tiene la fuerza de purificar el corazón. Nos obliga a soltar resentimientos, a dejar atrás rencores, a reconocer que la vida es demasiado breve para cargar con pesos innecesarios. En medio del vacío comprendemos que el perdón, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos, es indispensable para poder seguir adelante. Esa purificación no ocurre de un día para otro, pero poco a poco el vacío limpia nuestras emociones, libera lo que estaba reprimido y nos abre a un amor más incondicional. En la experiencia del vacío también se revela la paradoja de la plenitud. Al principio parece que hemos perdido todo, que no queda nada, pero con el tiempo descubrimos que ese vacío puede llenarse de una presencia más grande, de una conexión con lo divino que trasciende cualquier pérdida. Muchas personas describen este proceso como un despertar espiritual. Cuando lo humano se derrumba, lo eterno se hace presente. En medio del vacío, el alma se abre a la dimensión trascendente de la existencia y descubre una paz que no depende de las circunstancias. El vacío, entonces, no es el final, sino el comienzo de algo nuevo.
Es el espacio fértil donde germina la transformación, donde nacen nuevas fuerzas, donde se revela el verdadero propósito de nuestra vida. Aceptar el vacío y aprender a habitarlo con paciencia y confianza es uno de los mayores retos del camino espiritual, pero también una de las experiencias más liberadoras, porque cuando nos atrevemos a permanecer en el vacío, dejamos de temerle a la pérdida, dejamos de resistirnos al cambio, dejamos de aferrarnos a lo que ya no es. Descubrimos que lo único permanente es nuestra esencia y que todo lo demás son formas transitorias que van y vienen. La transformación interior que surge del vacío no solo nos cambia a nivel personal, sino que también transforma la manera en que nos relacionamos con los demás. Quien ha atravesado un vacío profundo suele desarrollar una sensibilidad especial hacia el sufrimiento ajeno. Ya no miramos a los demás desde la indiferencia, sino desde la empatía, porque sabemos lo que significa sentirse roto, sabemos lo que significa no encontrar sentido, sabemos lo que significa llorar en silencio. Esa empatía nos vuelve más humanos, más compasivos, más dispuestos a acompañar a otros en su propio camino de dolor y de vacío. Por eso, aunque al inicio la pérdida nos parezca inútil, con el tiempo descubrimos que ninguna pérdida es en vano. El vacío que deja es un terreno donde se siembra la semilla de una nueva vida. Y aunque no podamos ver inmediatamente sus frutos, si confiamos en el proceso, un día miraremos hacia atrás y comprenderemos que aquello que creíamos que nos destruyó fue en realidad lo que nos transformó. En conclusión, el vacío no debe temerse ni evitarse. Es el espacio donde la vida nos invita a renacer, donde lo viejo muere para que lo nuevo pueda surgir. Es doloroso, sí, pero también sagrado. Habitar el vacío con paciencia, con confianza, con apertura, es aceptar la invitación de la vida a convertirnos en una versión más auténtica y luminosa de nosotros mismos. Si estas palabras resuenan en ti y sientes que el vacío que hoy experimentas puede ser el inicio de una transformación profunda, te invito a suscribirte a este canal. Aquí seguiremos compartiendo reflexiones espirituales que acompañen tu proceso, que iluminen tu camino y que te recuerden siempre que ninguna pérdida es en vano, que cada vacío es también una oportunidad de renacimiento. La esperanza como semilla de resurrección interior. La esperanza es una de esas palabras que parecen pequeñas, pero que en realidad contienen un universo entero dentro de sí. Cuando atravesamos una pérdida, parece que la esperanza se esconde, que se apaga bajo el peso del dolor, que desaparece como una llama que el viento arrasó en un segundo. Nos sentimos hundidos en la oscuridad, y en esos momentos pensar en esperanza parece ingenuo, incluso imposible. Sin embargo, la espiritualidad enseña que la esperanza no es un lujo ni una ilusión, sino una fuerza sagrada que siempre permanece, aunque no la veamos. La esperanza es como una semilla enterrada en la tierra, invisible en la superficie, pero viva, latiendo en silencio, esperando el momento propicio para brotar. Y esa semilla, por más dura que sea la estación del invierno interior que atravesamos, nunca muere. Después de una pérdida, el corazón queda herido y la mente atrapada en la sensación de que todo terminó. Pero la esperanza actúa de manera silenciosa y misteriosa. No llega como un trueno ni como un destello repentino, sino como un susurro suave que apenas se escucha al principio. Es esa pequeña voz interior que dice: esto también pasará. Todavía hay algo más por vivir. No todo está perdido. Y aunque al principio nos cueste creerlo, esa voz nos sostiene, nos invita a dar un paso más, a respirar un día más, a confiar en que la vida aún guarda caminos que no hemos recorrido. La esperanza no borra el dolor, pero lo ilumina. No elimina la ausencia, pero nos recuerda que lo que vivimos con amor nunca se pierde del todo. No borra la herida, pero nos asegura que las heridas pueden cicatrizar
y que lo que ahora duele mañana puede convertirse en una fuente de sabiduría. La esperanza es lo que nos impulsa a levantarnos después de haber caído, lo que nos permite sonreír en medio de las lágrimas, lo que nos lleva a seguir confiando en que, aún en la noche más oscura, habrá un amanecer. Muchos confunden la esperanza con una expectativa ingenua de que todo volverá a ser como antes, pero no es eso. La esperanza auténtica no consiste en desear que lo perdido regrese, sino en confiar en que, aun con la ausencia, la vida sigue teniendo sentido, que aún podemos florecer en nuevas formas, que aún hay belleza por descubrir. Es una confianza radical en la vida, en Dios, en el universo, en esa fuerza invisible que nos sostiene incluso cuando todo parece derrumbarse. La esperanza es también resistencia, resistir al cinismo, resistir a la desesperanza, resistir a la tentación de creer que todo carece de sentido. La desesperanza es fácil porque es inmediata, basta con rendirse y dejarse arrastrar por la oscuridad. La esperanza, en cambio, es un acto de valentía porque implica apostar por lo invisible, creer en lo que aún no se ve, confiar en que lo que ahora parece ruina mañana será semilla. Y ese acto de fe es profundamente espiritual, porque nos une a lo eterno, a lo que trasciende nuestra comprensión limitada. Cuando perdemos a alguien que amamos, por ejemplo, la esperanza nos ayuda a comprender que el amor no muere, que lo vivido sigue existiendo en nosotros, que esa presencia sigue acompañándonos de maneras invisibles. Cuando perdemos un sueño, la esperanza nos recuerda que la vida aún tiene otros caminos preparados, que el fracaso no es un final, sino una redirección hacia algo distinto. Cuando perdemos una etapa de nuestra vida, la esperanza nos impulsa a confiar en que lo nuevo que llega puede contener bendiciones que hoy no imaginamos. La esperanza también tiene un carácter contagioso. Una persona que a pesar de su dolor mantiene viva la chispa de la esperanza, inspira a otros, ilumina a quienes están a su alrededor, se convierte en testimonio de que es posible seguir adelante. Por eso, la esperanza no es solo un regalo personal, sino un servicio espiritual. Al mantenerla viva en nosotros, ayudamos a otros a reencontrarla en sus propios caminos. El problema es que muchas veces buscamos la esperanza en lo externo, en personas, en circunstancias, en soluciones rápidas. Y cuando esas cosas fallan, creemos que la esperanza murió. Pero la esperanza verdadera nace dentro, en lo profundo del corazón. No depende de que todo salga como queremos, sino de la certeza de que, aunque no comprendamos los caminos de la vida, podemos confiar en ellos. La esperanza es, en este sentido, una expresión del alma, una chispa divina que nadie puede arrancarnos. El vacío del que hablábamos antes se convierte en el terreno donde la esperanza germina. Porque solo cuando todo lo superficial cae es que podemos descubrir esa fuerza interior que no depende de nada externo. La esperanza surge del silencio, de la entrega, de la confianza radical. Y una vez que brota, aunque sea como un pequeño brote en medio de la tierra seca, nos recuerda que la vida siempre tiene la última palabra, y que esa palabra es creación, es renacimiento, es transformación. La esperanza también nos ayuda a reconciliarnos con la incertidumbre. Vivimos tratando de controlar todo, de asegurarnos de que nada malo suceda, de planear cada detalle de nuestra vida. Pero la pérdida nos recuerda que el control es una ilusión, que lo único seguro es el cambio. En ese contexto, la esperanza es la fuerza que nos permite soltar el control y aún así confiar. No sabemos qué traerá el mañana, pero confiamos en que cualquiera que sea, podremos enfrentarlo con dignidad, con amor, con fe. Las tradiciones espirituales han hablado de la esperanza como una virtud sagrada. En el cristianismo se la considera junto a la fe y la caridad como una de las virtudes teologales.
En el budismo, aunque no se utilice la misma palabra, el cultivo de la confianza en el camino y en la práctica cumple una función similar. En el Islam, la esperanza en la misericordia divina es lo que sostiene al creyente en medio de la prueba. Todas estas enseñanzas coinciden en que la esperanza no es una emoción pasajera, sino un fundamento espiritual, una forma de conectar nuestra vida con lo eterno. La esperanza también nos ayuda a resignificar el pasado. Cuando sufrimos, tendemos a mirar hacia atrás con amargura, pensando que todo lo vivido careció de sentido porque terminó en pérdida. Pero la esperanza nos permite reinterpretar. Nos enseña que lo vivido fue valioso en sí mismo, que aunque haya terminado, dejó huellas en nosotros, nos transformó, nos preparó para lo que viene. Nada se pierde del todo cuando lo miramos con esperanza, porque incluso el dolor se convierte en maestro. La esperanza es, en última instancia, una decisión. No siempre se siente de manera espontánea, no siempre aparece como un regalo fácil. Muchas veces debemos elegirla, aun cuando no la sentimos. Debemos decidir levantarnos un día más, confiar un día más, abrirnos a la vida un día más. Y esa decisión, repetida en la rutina de cada jornada, va alimentando la semilla de la esperanza hasta que crece y se convierte en un árbol que nos da sombra y refugio. La esperanza entonces no es ingenuidad, no es negación del dolor, no es fantasía, es valentía, es confianza, es fe en movimiento. Es lo que nos recuerda que ninguna pérdida es en vano, porque siempre conduce a una transformación, siempre abre un camino nuevo, siempre nos invita a renacer. Por eso, si hoy atraviesas una pérdida y sientes que todo está oscuro, no te desesperes si no ves esperanza de inmediato. Está allí como semilla, esperando el momento de brotar. Dale tiempo, dale silencio, dale fe. Un día, casi sin darte cuenta, sentirás que algo en ti comienza a sonreír de nuevo, que algo en ti quiere vivir, que algo en ti confía. Ese será el momento en que la semilla de la esperanza habrá germinado, recordándote que siempre hay un nuevo amanecer después de la noche más oscura. Si estas reflexiones te han ayudado a reencontrar una chispa de esperanza en medio de tu vacío, te invito a suscribirte a este canal. Aquí seguimos sembrando palabras de luz que alimenten tu camino, recordándote que ninguna pérdida es en vano y que siempre, siempre la esperanza puede resurgir como semilla de resurrección interior. El renacimiento espiritual después de la pérdida. Cuando la vida nos hiere con una pérdida profunda, sentimos que algo dentro de nosotros muere. No solo lo que hemos perdido desaparece, sino que también una parte de nuestra identidad, de nuestras certezas, de nuestros sueños, parece desvanecerse. Es como si de repente nos viéramos obligados a dejar atrás no solo a una persona o una situación, sino también a la versión de nosotros mismos que existía junto a aquello que se fue. Sin embargo, lo que en apariencia es una muerte interior, contiene en su seno la promesa de un renacimiento espiritual. Es difícil ver esto en los primeros momentos de la pérdida, cuando todo es dolor y vacío, cuando las lágrimas ciegan nuestra mirada y la tristeza ocupa cada rincón. Pero si permanecemos en el proceso, si nos dejamos sostener por la vida misma, llega un instante en que comenzamos a percibir que ese final no era definitivo, que tras la destrucción hay una semilla de nueva vida, que la pérdida abre un camino hacia una transformación que nos convierte en seres más completos, más conscientes, más espirituales. El renacimiento espiritual no ocurre de la noche a la mañana, ni llega como un destello repentino que lo cambia todo de inmediato. Es más bien un proceso gradual, como el amanecer, que lentamente va disipando la oscuridad de la noche. Empieza con pequeños destellos, con momentos fugaces en los que, en medio de la tristeza, sentimos una chispa de paz, un instante de claridad,
una sensación de que algo en nosotros sigue vivo y quiere florecer. Esas pequeñas señales son como brotes que surgen en la tierra devastada, recordándonos que, aunque el invierno haya sido duro, la primavera siempre regresa. Lo primero que ocurre en el renacimiento espiritual es que aprendemos a mirar nuestra herida con otros ojos. Al comienzo, la herida nos parece un enemigo, algo que queremos cerrar cuanto antes, algo que nos impide ser felices. Pero con el tiempo descubrimos que esa herida es también un portal, una puerta hacia lo profundo. La herida nos conecta con nuestra vulnerabilidad, nos recuerda que somos humanos, que dependemos de algo más grande que nosotros. Y en lugar de debilitarnos, esa vulnerabilidad nos abre a la humildad y a la compasión. El renacimiento comienza cuando dejamos de rechazar nuestra herida y empezamos a verla como parte de nuestro camino, como un lugar donde podemos encontrar a Dios, al universo, al misterio de la vida hablándonos en silencio. En este proceso también se despierta en nosotros una nueva sensibilidad. Antes de la pérdida tal vez vivíamos distraídos, corriendo tras metas externas, atrapados en preocupaciones superficiales. La pérdida nos arranca de ese estado y nos obliga a detenernos, a contemplar, a mirar hacia adentro. En ese silencio, en esa pausa forzada, comenzamos a percibir cosas que antes pasaban desapercibidas. La belleza de lo simple, la fuerza de un abrazo, el valor de una palabra sincera, la grandeza de estar vivos a pesar de todo. Esa sensibilidad renovada es uno de los frutos más preciosos del renacimiento espiritual, porque nos conecta con lo esencial y nos ayuda a vivir de manera más auténtica. El renacimiento espiritual también implica una reconfiguración de nuestras prioridades. Lo que antes nos parecía fundamental, ahora pierde importancia. Lo que antes ignorábamos, ahora se vuelve vital. Descubrimos que la vida no se mide en logros materiales ni en éxitos externos, sino en la calidad de nuestras relaciones, en la profundidad de nuestro amor, en la capacidad de estar presentes. Muchas personas, después de una pérdida, cambian radicalmente su manera de vivir. Dejan trabajos que no les llenaban, se reconcilian con familiares, se atreven a seguir vocaciones que habían postergado, comienzan a valorar la espiritualidad como un pilar central de su existencia. La pérdida, en ese sentido, actúa como una maestra severa que nos despierta del letargo y nos muestra lo que realmente importa. Otro aspecto fundamental del renacimiento espiritual es la conexión con lo trascendente. Cuando todo se derrumba en lo humano, sentimos la necesidad de buscar un sentido más allá de lo visible. Comenzamos a hacernos preguntas sobre el propósito de la vida, sobre el alma, sobre Dios, sobre el misterio de la existencia. Esas preguntas no siempre encuentran respuestas claras, pero nos abren un horizonte nuevo. El dolor se convierte en un llamado a lo eterno, en una invitación a entrar en contacto con lo sagrado. Muchas veces, en medio del sufrimiento, descubrimos una fe más auténtica, no basada en dogmas ni en costumbres, sino en una experiencia directa de lo divino que se manifiesta en lo profundo de nuestro corazón. Ese despertar espiritual no borra la pérdida, pero la resignifica, la coloca en un marco más amplio, donde comprendemos que la vida y la muerte, la presencia y la ausencia, son parte de un mismo misterio que nos trasciende. El Renacimiento también nos regala una nueva relación con el tiempo. Antes vivíamos corriendo, siempre preocupados por el futuro o atrapados en el pasado. La pérdida nos confronta con la fragilidad de la existencia y nos enseña a valorar el presente. Aprendemos que lo único real es este instante, este respiro, esta mirada, esta caricia, y en esa conciencia del ahora descubrimos una plenitud que no depende de nada externo. La vida se vuelve más intensa, más viva, más auténtica, porque dejamos de dar por sentado lo que tenemos y comenzamos a vivirlo como un regalo.
Un punto central del renacimiento espiritual es la capacidad de transformar el sufrimiento en servicio. Quien ha atravesado una pérdida y ha renacido espiritualmente suele sentir el impulso de acompañar a otros en su dolor. La propia experiencia se convierte en fuente de sabiduría y compasión, en un testimonio que puede iluminar a quienes aún están atrapados en la oscuridad. Este servicio no siempre se da en grandes gestos, a veces basta con escuchar con empatía, con ofrecer un hombro donde otro pueda llorar, con compartir una palabra que nazca de la experiencia vivida. El renacimiento nos convierte en canales de esperanza para otros, y al hacerlo, nuestro propio camino se enriquece y se llena de sentido. En este proceso descubrimos también que el amor nunca muere. Puede cambiar de forma, puede transformarse, pero lo que fue amado sigue vivo en nosotros. El renacimiento espiritual nos muestra que lo que perdimos no se fue del todo, que permanece como una fuerza invisible que nos inspira, que nos acompaña, que nos impulsa a seguir adelante. Ese amor transformado se convierte en motor de nuestra vida, en semilla de nuevas creaciones, en guía silenciosa que nos conecta con lo eterno. El renacimiento espiritual después de la pérdida no significa volver a ser quienes éramos antes, sino convertirnos en alguien nuevo. La pérdida nos cambia para siempre, pero ese cambio no tiene por qué ser negativo. Puede ser una oportunidad para crecer, para despertar, para vivir con más profundidad. Somos como el ave fénix que renace de sus cenizas, no idéntico a lo que era, sino renovado, transformado, más fuerte y más consciente. Por supuesto, este renacimiento no se da sin resistencias. Hay momentos en los que queremos volver atrás, en los que nos aferramos a lo que se fue, en los que sentimos miedo de abrirnos a lo nuevo. Es normal, porque soltar siempre duele, pero cuando finalmente nos permitimos dejar atrás el pasado, descubrimos que la vida nos estaba esperando con nuevos regalos, con nuevas oportunidades, con nuevos caminos, y entonces comprendemos que ninguna pérdida fue en vano, porque todas ellas nos condujeron hasta aquí, hasta este punto donde renacemos con más fuerza. El renacimiento espiritual también nos enseña a vivir con gratitud. Incluso en medio del dolor, aprendemos a dar gracias por lo que fue, por lo que sigue siendo y por lo que vendrá. La gratitud no niega el sufrimiento, pero lo abraza desde un lugar más amplio, reconociendo que todo, absolutamente todo, forma parte de un plan mayor. Esa gratitud nos llena de paz, nos reconcilia con la vida y nos abre a nuevas bendiciones. En última instancia, el renacimiento espiritual es un regreso a nosotros mismos. Después de atravesar la pérdida, después de habitar el vacío, después de dejar que la esperanza germine, llegamos a un punto en el que nos descubrimos más auténticos, más conectados con nuestra esencia, más conscientes de nuestra verdadera naturaleza. Y ese descubrimiento es el mayor regalo que puede surgir de la pérdida, porque nos recuerda que, más allá de todo lo que cambia, hay en nosotros una chispa eterna que nunca muere, una fuerza espiritual que siempre nos sostiene, un centro inquebrantable desde el cual podemos renacer una y otra vez. Si hoy te encuentras en medio de una pérdida y sientes que todo terminó, recuerda que en lo invisible ya se está gestando tu renacimiento. Puede que no lo veas aún, puede que no lo sientas, pero la semilla ya está allí, esperando el momento propicio para florecer. Confía en el proceso, permite que la vida haga su obra en ti, entrégate al misterio con fe. Un día mirarás atrás y comprenderás que lo que parecía el final era en realidad el comienzo de algo nuevo. Si este mensaje ha tocado tu corazón y deseas seguir profundizando en estas reflexiones que acompañan el camino de la sanación y el renacimiento, te invito a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás siempre palabras de luz para recordar que ninguna pérdida es en vano, que cada herida puede transformarse en un portal y que de cada ceniza
puede surgir un nuevo amanecer espiritual.